La palabra es viva y eficaz, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es la palabra de fe, la palabra del Evangelio, la palabra de salvación, la palabra de justicia. Ella es viva y eficaz, tiene un poder glorioso en sí misma. El Señor Jesucristo, dice la Escritura en Hebreos, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y si esta palabra es sembrada en buena tierra como una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, con la cual tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos renacidos, entonces, sembrada en buena tierra, causará tanta bendición, causará que todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús y que ya está aquí en nuestro interior, pueda manifestarse en este mundo aquí y ahora. Recuerda que la Escritura nos dice en primera de Juan 4:17, como Jesús es, así somos también nosotros en este mundo. Y nuestro espíritu es como Jesús, de hecho es uno con Cristo. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él, dice la Escritura en 1 Corintios 6:17. Y la Escritura también nos enseña que nosotros fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad, en una nueva especie. El que está en Cristo, nueva criatura es. Así es que nuestro espíritu y el espíritu de Cristo es uno y hay una gloria divina en nuestro interior. Una tercera parte de nosotros, de hecho la parte más importante del ser humano creyente nacido de nuevo, es el ser espiritual, el cual ya está con Cristo y así permanecerá por siempre. Así es que esta tercera parte de nosotros, la más importante, quiere manifestar su gloria y su poder en este mundo. Lo que hay aquí en nuestro interior es como Jesús. Cuando Jesús se manifestó en carne, es decir, Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros, manifestó la gloria de Dios en su exterior. Nadie vio su interior, su espíritu, pero veían la manifestación de su exterior. Sus palabras, su conducta, su poder, su milagro, su unción. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. A ser como Jesús es, a ser como Jesús es, para que a través de la palabra sembrada en el corazón, que tiene el poder para hacer germinar lo que hay en nuestro interior, hacia nuestro exterior, produzca 100 veces un retorno, o en retorno 100 veces en bendición, 100 veces en fruto, 100 por uno, 100 por uno, dice la Escritura. Y mira, vamos a leerlo en Marcos capítulo 4, versículo... Marcos capítulo 4, versículo 20. Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto. Uno de 30, otro de 60 y otro de 100. Es decir, uno de 30 por uno, otro de 60 por uno y otro de 100 por uno. Fíjate cómo dice la Escritura, te lo voy a leer rápidamente, como dice la Escritura en la misma parábola, pero en el Evangelio de Mateo. Dice así, hablando particularmente de este mismo versículo, dice la Escritura, voy a leerles la Escritura en Mateo, versículo 13. Dice el versículo 23, mas el que recibió la simiente en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, que también da el fruto y lleva 1 a 100
y otro a 60 y otro a 30. Así es que aquí dice acerca de aquel que oye, aquel que entiende, aquel que recibe la palabra. Y esto es muy importante, porque si hablamos de salud, si hablamos de sanidad y hablamos de bienestar, salud, sanidad y bienestar, Dios proveyó, Dios diseñó un plan de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su propósito. Es decir, es un plan de Dios. De tal manera que el hombre puede adquirir sanidad divina para después vivir en salud divina y adicionalmente en bienestar. Lo que Dios diseñó para el hombre en este mundo, más allá de las adversidades y de las cosas que están pasando a nuestro alrededor o que están pasando alrededor de toda la humanidad en los tiempos pasados, en el tiempo presente y en los días por venir, Dios diseñó un plan de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su palabra, para que tú y yo aprendamos, deseemos, podamos vivir en lo mejor de Dios sin esfuerzo. Por ahí he leído y por ahí he escuchado en diferentes ocasiones acerca de que cambiar duele, crecer duele. Y el Señor nos llama al arrepentimiento, que tiene que ver con ser guiados por la benignidad de Dios. La benignidad de Dios es la que guía el arrepentimiento. Y Dios nos enseña que de acuerdo a su manera, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su poder, de acuerdo a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, de acuerdo a su Espíritu en nosotros, de acuerdo a permitir que la palabra renueve nuestras mentes y sea sembrada en nuestros corazones para que produzca a 100 por 1, nuestras vidas pueden ser cambiadas sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Sin que duela. Sin que se padezca. Pero es de acuerdo a la manera de Dios, no de acuerdo a la manera del hombre. Si tú quieres cambiar, motivado por tu carne, por la religiosidad o por tus fuerzas, va a doler, vas a batallar y quizá pudiera haber algún cambio, pero no sería suficientemente un cambio poderoso en contra del pecado y en contra de la adversidad como el Señor lo describe en Colosenses. Pero de acuerdo al poder de Dios, lo que Dios hace, lo ha diseñado y preparado para que tú y yo lo podamos vivir sin esfuerzo, sin esfuerzo, sin esfuerzo, por gracia. Entonces, es como te digo, tú puedes estar en la carne y si quieres ser transformado a las cosas de Dios, vas a batallar. De ahí surge que cuando los hombres ponen sus ojos en las cosas de la carne y aparece de alguna manera la religiosidad, entonces establecen ordenanzas. Haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Y la gente sufre, la gente padece, la gente batalla, a la gente le duele. Y no solo eso, sino que hay condenación y culpa. Y no estoy hablando de que el creyente está siguiendo la ley de Moisés, que todavía estaría aún más crítico, porque aquel que quiera seguir la ley de Moisés y cumplirla, estaría viviendo bajo pecado, bajo esclavitud,
bajo condenación y culpa total y completa. Pero estoy hablando de la religiosidad, que tiene que ver con mandamientos de hombres, en donde el Señor también nos enseña en Colosenses que no debemos sujetarnos a tales cosas como que haz y no hagas. Si Dios nos dio la libertad para decidir, ¿cuál es la razón por la cual los hombres pongan obstáculos? La religión es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios? Y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, ¿qué es lo que Dios ha hecho en nosotros por causa de Jesús? ¿Con qué Dios nos ha revestido? ¿Con qué Dios nos ha... qué es lo que Dios ha depositado? ¿Cómo nos ha bendecido Dios ya en el nombre de Jesús por la fe? Para que sin esfuerzo, a la manera de Dios, manifestemos la gloria de Dios que ya nos ha sido dada. Y el proceso es a través de la palabra. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar sanidad, salud y bienestar? No podemos apropiarnos de ninguna de las promesas que Dios ya nos entregó si no es a través de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, en la parábola del sembrador, pudimos observar que hay 4 tipos de tierras, de corazones. La actitud del corazón, una de ellas es cuando no se entiende la palabra, se recibe la palabra, se oye, pero no se entiende. La segunda es cuando se recibe con gozo la palabra, pero viene la persecución, vienen los problemas y no se permanece en la palabra, sino que la palabra tiene corta la raíz y sale el sol y la quema, viene la persecución, la crítica, las situaciones y no podemos echar mano de la palabra porque la palabra tenía muy poca raíz, no permanecemos en la palabra ese corazón no permanece en la palabra. Y recuerda que la única manera de poder disfrutar libertad plena a la manera de Dios es a través de permanecer en la palabra para conocer la verdad y que esta verdad nos haga libres. Y estamos hablando de la verdad de la palabra de Cristo, de la verdad de la palabra de Dios. Así es que tenemos que entender y tenemos que recibirla con gozo y permitir que la palabra permanezca en nosotros. La otra de las tierras es cuando se recibe la palabra, se oye la palabra, se entiende la palabra, pero dejamos entrar afanes, la vanidad de este mundo, dejamos entrar las cosas que tienen que ver con la incredulidad. Y cuando nosotros no somos precavidos, cuando nosotros ignoramos, cuando nosotros desestimamos las artimañas del enemigo, porque el enemigo de nuestras almas no siempre nos ataca con violencia, pero a veces con sutileza. Así es que cuando no somos diligentes, dejamos entrar, dice la Escritura, que dejas entrar los afanes, la vanagloria de la vida, el amor a otras cosas, y entonces causan que la palabra no dé fruto porque producen abrojos y espinas y ahogan la palabra, ahogan la planta que da la semilla de la palabra incorruptible que fue sembrada en el corazón. Por eso es importante que protejamos la verdad que ya ha sido implantada en nuestros corazones. Ahora, la incredulidad, recuerda que es muy similar a la fe, pero en sentido opuesto. La incredulidad ha sido preparada por el enemigo y este mundo está bautizado en incredulidad para permitir que los hombres y las mujeres se alejen de Dios, se alejen de la fe, y que entonces él pueda hurtar, matar y destruir. Así es que la incredulidad, como es similar a la fe, y como la fe viene por el oír la palabra, la incredulidad viene por oír lo que es contrario a la palabra. Cualquier cosa que tú permitas escuchar que no es de acuerdo a la palabra,
es una semilla de incredulidad que va a querer crecer en tu corazón. Así es que es muy importante que pongamos atención. Fíjate como dice Hebreos 11:15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de volver. Está hablando de Abraham y de Sara su mujer, como Abraham de 100 años y Sara de 90 iban a tener un hijo, y cómo ellos se fortalecieron en la fe dando gloria a Dios y creyeron que Dios era poderoso en cumplir el que había dado la promesa. Pero no pensaron, dice la Escritura, no pensaron de donde Dios les sacó, de la tierra de su parentela. No pensaban en eso, porque si hubieran pensado, dice la palabra, hubieran podido regresar. ¿Por qué es importante esto? Porque nadie puede ser tentado si no piensa en ello. Si tú no tienes un pensamiento malo o no estás pensando en algo que es contrario a la palabra, no puedes ser tentado en eso. Necesitas pensar en algo malo, en algo equivocado, contrario a la palabra, para que el diablo te tiente respecto a eso. No sé si me explico. Necesitas pensar en el fracaso para que el diablo te tiente y entonces te quiera orillar a que fracases. Necesitas pensar en la enfermedad para que el diablo te orille a que creas en estar enfermo. Te necesitas pensar en la mala economía o en la escasez para que el diablo te orille a que sufras escasez y sufras problemas financieros. Necesitas pensar en la falta de perdón, en el odio, en el descontento, en el egoísmo, en la codicia, para que el diablo te tiente y seas orillado a no perdonar, a escandalizarte, a amargarte, a tener actitudes egoístas con los demás. Así es que mientras tú no pienses en la incredulidad, en cosas contrarias a la palabra, no hay posibilidad de que caigas en eso. Recuerda que el pecado tiene un significado muy peculiar, es no dar en el blanco. Así es que si Dios quiere que tú des en el blanco respecto a la sanidad divina, que des en el blanco respecto a la salud divina, que des en el blanco respecto al bienestar, entonces el diablo te va a proponer toda clase de información, de promociones, de anuncios, de mercadotecnia que tienen que ver con cosas contrarias a las que Dios ya te concedió, ya te dio y moran en ti. Para que tú las compres, pienses en ello y entonces seas tentado. Y el que es tentado en aquello que pensó, va a pecar, no va a dar en el blanco. Por eso es importante que, conociendo promesas como la tercera carta de Juan que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O palabras como la que viene en primera de Pedro 2:24 que dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a su justicia, porque por su herida ya hemos sido curados. Pero después el diablo te vende otra información que es contraria o que sutilmente te quiere hacer dudar en estas promesas o en muchas otras promesas. Y entonces, si tú abres la puerta de tu corazón, si tú permites que esas cosas entren, entonces no vas a alcanzar la meta, no vas a dar en el blanco. Y dar en el blanco es por fe apropiarte de lo que Dios ya te concedió por gracia en Cristo Jesús. Por eso, fíjate cómo dice Isaías 54:17.
Isaías 54:17 tiene dos partes importantes que están ligadas entre sí. La primera de ellas dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué podríamos hablar de un arma forjada? Enfermedad, escasez, contienda, engaño, mentira, destrucción, muerte. Esas son armas forjadas del enemigo. Ninguna de ellas prosperará contra ti en Cristo Jesús. Si tú estás firme en Cristo parado en la roca, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Pero si tú estás pensando en la posibilidad de darle valor a las armas del enemigo, entonces tú puedes quedar vulnerable porque estás permitiendo que la incredulidad entre en tu corazón. Y recuerda, la idea es que tú seas una buena tierra sin incredulidad para que tu fe de una manera genuina opere en tu vida. Esto es muy importante, pero fíjate la segunda parte de este versículo. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Condenarás toda lengua, es decir, menospreciarás y rechazarás. Menospreciarás y rechazarás. Toda lengua. Y cuando habla de toda lengua, está hablando de toda palabra. De toda palabra que salga de cualquier persona, que esas palabras son como armas que están viniendo en contra tuya. Lanzas de fuego que vienen en contra tuya. Pero si tú abres tus oídos y les haces caso, es como quitarte el yelmo de la salvación de tu cabeza, es como dejar a un lado el escudo de la fe, es como quitarte la coraza de justicia y quedas vulnerable ante un ataque. Por eso, Dios quiere que seamos diligentes, sensibles. Porque mira, en una tierra que queremos que sea fértil para que la semilla sembrada produzca a 100 por 1, necesitamos evitar, un agricultor necesita evitar que haya otras semillas sembradas ahí. Cualquier tipo de semilla que pueda afectar la cosecha tiene que evitarse. Y estamos hablando en este caso de espinos, abrojos, cualquier cosa que pueda dañar la semilla que fue sembrada, se tiene que vigilar y no permitir que nadie siembre o que sea sembrado. Cualquier agricultor en su sano juicio, por querer una cosecha buena y muy buena o más que buena, pues no va a sembrar, no va a permitir, va a hacer lo posible para que ni a través de él ni a través de nadie sea sembrada otra cosa o sea dañada su siembra. Él sabe que si quiere tener una buena cosecha tiene que cuidar lo que siembra. Así es que de la misma manera tú y yo necesitamos aprender a ser diligentes, porque no podemos darnos el lujo de echarnos a dormir y dejar que todo tipo de información y de mercadotecnia sea sembrada en el corazón, porque entonces la palabra no va a poder dar fruto. Y si la palabra no está de manera genuina y exclusiva en la tierra que es nuestro corazón, entonces vamos a tener problemas de operar en la fe. Recuerda que la incredulidad es una fuerza que se opone a la fe. Tenemos la fe y tenemos la incredulidad. Y si hay ambas en el corazón, no vamos a podernos mover. Pero necesitamos echar fuera la incredulidad y solo permitir la fe y no aceptar nada que sea contrario a la palabra para caminar en fe, en lo mejor de Dios. Así es que es muy importante que seamos diligentes.
Dice la escritura en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así es que es muy importante que no solo seamos cuidadosos con lo que escuchamos, pero tenemos que ser cuidadosos también con lo que hablamos. No debemos hablar muerte. Y esto es muy interesante porque la única manera de que nuestra tierra sea exclusiva es que empecemos a hacer lo necesario para amar la palabra, para que esta palabra de Cristo sea lo más preciado y lo más deseado en nosotros. No vivimos en un monasterio, no vivimos aislados en una montaña, pero eso no es pretexto para dejar entrar a nuestras mentes y a nuestros corazones cualquier clase de basura. Estamos creyendo en lo que Dios nos ha concedido por gracia, en que debemos hablar palabra de vida, y a veces un mismo familiar, una persona cercana a nosotros, empieza a hablar cosas contrarias y nosotros no hacemos nada al respecto. No estoy hablando de que seas mal educado, pero recuerdo un testimonio que escuché de una persona que su esposa, un matrimonio que su esposa sufrió un problema muy grave. No recuerdo cuál fue la causa, pero estuvo a punto de morir en coma y los doctores le dijeron tantas cosas tan graves acerca de su esposa que realmente cualquiera que pensara y creyera lo que los doctores decían, pues definitivamente hubieran podido creer que aquella mujer no pasaría una noche o más, allá 2 noches. Pero este hombre decidió creer y pidió de una manera muy elocuente y educada a médicos, a enfermeras y a visitantes que no hablaran ninguna palabra negativa, ni aunque fuera real o verdad médicamente hablando, que no hablaran muerte, que no hablaran cosa que fuera contraria a la palabra de Dios. Este hombre, el esposo, les dijo a los médicos y a las enfermeras, no quiero que mi esposa escuche cosas negativas. Y no permitió que nadie, los doctores podían ir a checar, pero no podían hablar y decirle al esposo ahí, y el esposo decidió no oír ningún reporte negativo acerca de su esposa. Después su esposa, a los días, recobró la conciencia y los doctores en su diagnóstico establecieron que aquella mujer, posiblemente ya consciente que había librado la muerte, pues no iba a quedar bien en lo absoluto. Y aquel hombre insistió en lo que había creído y no permitió que su esposa escuchara ninguna palabra negativa. Aquella mujer fue dada de alta, requirió cierta terapia porque había sufrido daño, entiendo que cerebral y en su sistema locomotor. Y al poco tiempo, creyendo en la palabra y no permitiendo que la incredulidad entrara en sus vidas, aquella persona, aquella mujer recobró 100% su manera de pensar y su manera de moverse, su sistema motriz, locomotor o como se le llame, por no permitir a la incredulidad. Pero a veces nosotros permitimos que alguien diga incredulidad. Yo creo que, y no quiero que tú hagas lo que yo hago, necesariamente, porque
La idea no es que tu fe esté fundada de manera horizontal, pero que esté fundada de manera vertical en la palabra del Señor. Pero quiero decirte que tengo, no sé si quizá más de un año y medio, no sé, no recuerdo, de no ver televisión. Programas de televisión en donde salen toda una clase de noticias y anuncios. Sí hemos visto algunas películas específicas en los canales de streaming, pero ahí no hay anuncios, ahí no hay toda clase de mentiras, engaños y tantas tentaciones. Y hay tanta salud, tanta bendición en no escuchar tanta basura que se ofrece hoy en día. Y hemos tratado de filtrar y de ser diligentes en no permitir que entre incredulidad a nuestros corazones. Mira, precisamente el fin de semana estuvimos viendo una película que tiene que ver con la montaña más grande del mundo, que es el Everest. Y en una de las escenas pasan pues no sé cómo se llama, pues una parte de la montaña y se ven una o dos personas de una manera tan diminuta y la montaña tan imponente que yo recordé el Salmo 121, donde el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O le pudiéramos cambiar el acento, que podríamos decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Dios es más grande que el imponente mar. Dios es más grande que la imponente montaña más alta del mundo. Y el hombre se veía tan insignificante. Pero cuando viene algún problema, las personas empiezan a hablar. Y esas palabras empiezan a tomar tal tamaño y tal dimensión que se hacen como gigantes. Pero nuestro Dios es el poderoso gigante. Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Él está con nosotros. Y si nosotros permanecemos en la palabra y si solo permitimos que la palabra llene nuestro corazón, llene, fíjese lo que estoy diciendo, llene. Nuestro corazón es como una tierra agrícola lista para ser sembrada. Pero por un lado no debemos permitir que la incredulidad sea sembrada, pero por otro lado tampoco no debemos permitir que nuestra tierra no sea sembrada o sea sembrada solo en una parte. Por eso hemos dicho que la palabra tiene que dominar, tiene que estar sembrada en todo el corazón. Hay cosas que no son pecado, que no necesariamente están mal, pero que tampoco edifican, tampoco producen vida, tampoco son bendición. Lo único que hacen estas cosas es que perdamos el tiempo con ellas. Por ejemplo, jugar a estos juegos de palabras y estos juegos que hay en donde se agilita o se agiliza la mente, etcétera, etcétera. Digamos que no son pecado. Pero pasar 3, 4, 5 horas ahí, ¿qué provecho tiene? No se siembra nada en el corazón. Y la idea de Dios es que abundemos, que no descansemos, que abundemos más y más en la palabra, más y más en la palabra. Estudiar la palabra, escudriñar la palabra, porque Dios tiene sabiduría en ella. Y cuando nosotros permitimos que la palabra empiece a inundar nuestro corazón, entonces los deseos de Dios van a ser nuestros deseos.
La voluntad de Dios va a ser nuestra voluntad. La sabiduría de Dios va a ser la sabiduría con la que caminamos. Así es que hay una gran bendición en que creamos en lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Pero necesitamos permitir que esa gran bendición manifieste todo su fruto en nuestras vidas, en este mundo. Y solo a través de cuidar nuestro corazón, no dejar entrar nada de incredulidad y permitir que sea sembrada la palabra más y más y más para las 1,000 áreas de nuestra vida, y entonces empezar a dar fruto en cada una de ellas sin esfuerzo, sin dolor, sin padecer, porque Dios nos habrá conquistado en absoluto. Mire, a lo mejor usted no va a escuchar una noticia negativa, pero a lo mejor usted, de acuerdo a su manera de pensar natural, usted y yo hemos vivido suficientes años para tener una perspectiva. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, necesitamos echar abajo nuestra perspectiva. Porque esa perspectiva que ya está implantada en nosotros puede causar incredulidad. Le he puesto ejemplos, como que, ¿cómo es que una persona mayor de 50 años, de 40 años, puede rejuvenecerse? ¿Quién dijo que un hombre de 90 años ya es inservible? Una mujer, un hombre de 90 años ya es inservible. Pero ese sistema de pensamientos ha estado por mucho tiempo en muchos. O digamos que usted ha vivido de manera modesta en cierto parámetro económico. Quizá en sus manos nunca haya habido, en sus manos, en su cuenta, quizá en sus manos nunca, hay gente que quizá en sus manos nunca ha habido 20,000 pesos. Hay gente que nunca ha visto 100,000 pesos. O $500,000, o 1,000,000 de pesos, o 5 millones de pesos, o 10 millones de pesos, o más. Hay gente que quizás 50 millones de pesos se le hace una locura. Si 1,000,000 se le hace alcanzable, 50 se le hace una locura. Y cuando nosotros tenemos esos parámetros, esos pueden causar incredulidad, porque Dios no quiere que tengamos límites y que nuestra perspectiva no lo limite a Él. Porque si Dios quiere usarlo a usted en un tema financiero de 50 millones de pesos, usted con esos límites no va a poder estar listo, disponible para que Dios lo use. Lo mismo en la salud. Si usted tiene la perspectiva de que se puede mantener sano, pero no tiene la perspectiva de que lo que hay en usted pueda multiplicarse o dar fruto en alguien más, entonces usted no va a estar disponible para que Dios lo use. A veces nosotros o las personas podrían llegar a pensar que las cosas les suceden por suerte, y eso no es correcto. Recuerde que nuestra confianza no está en las personas y no está en las cosas. Nuestra confianza está en Cristo, que en Él habita la plenitud de la deidad. Claro que necesitamos sabiduría para conducirnos correctamente. No podemos abusar, no podemos ir a los extremos. Pero es tan importante que no le limitemos a Dios en nuestra manera de pensar, porque aún dentro de las cosas de Dios podemos limitar a Dios y no podemos estar disponibles en el momento correcto para que Dios use nuestras vidas. Y usted fue llamado a que Dios lo use en todas las áreas de su vida. Es importante que usted sea capaz
por el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y la palabra en usted, que usted pueda cerrar sus ojos o con sus ojos abiertos y poder verse en la palabra. Poder ver la palabra dando fruto, poder verse caminando y haciendo las mismas obras que Jesús hacía. Piensa en Jesús como el autor y consumador de la fe, como Dios mismo que se hizo carne, como el Hijo del Hombre, como el exaltado, como el Rey glorioso y maravilloso. Pero piense en Él también, moviéndose en este mundo. Y véase usted en Cristo, porque el Señor Jesús dijo las cosas que yo os he hablado. Perdón, el Señor Jesucristo dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes las harán ya aún mayores. Pero también ve a Jesús cómo era sabio y prudente. Dice la Escritura que el Señor Jesús no hizo pecado, no se halló en el pecado ni conoció pecado. Sin embargo, tiró las mesas de los cambistas y los corrió a todas del templo, a los ladrones. Tenemos que tener la sabiduría, la osadía y la valentía para resistir todo mal, aunque tenga apariencia de luz, aunque tenga apariencia de bondad. Hay gente que no tiene la intención de hacer el mal, pero no entiende y se deja ser usado por el diablo y empieza a hablarle incredulidad a usted. Usted necesita aprender a detener todas esas cosas para asegurar que solo se siembre la palabra de vida y que ésta abunde, abunde, abunde más. Así es que yo le animo que si usted es muy diligente en ver 2 o 3 horas la televisión, usted vaya empezando gradualmente. Si usted ve 3 horas la tele, véala solo 2 y dedíquele 1 hora a la palabra. Si usted le dedica 5 horas a su teléfono, ahora dedíquele 4 y empiece a dedicarle 1 a la palabra hasta que la palabra empiece a ganar terreno y hasta que la palabra se convierta en su deseo, en su alimento. Si usted y yo, si el hombre supiera lo glorioso y maravilloso que puede producir la palabra, sembrada en un corazón sin incredulidad, sin afanes, sin falta de entendimiento, con suficiente raíz, entonces los hombres buscarían, las mujeres buscarían con prontitud y con ahínco y con diligencia el sembrar pura palabra, pura palabra, pura palabra. Pero sabemos que este mundo está bajo la influencia del príncipe de la potestad de las tinieblas y que está sumergido en incredulidad, en huecas sutilezas, en filosofías contrarias a la verdad del Evangelio. Así es que tenemos que insistir una y otra vez porque hay mucha gente que está esperando por ti y por mí. Amén. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno, Señor, y porque tu palabra permanece para siempre y no regresa a ti vacía, sino que tiene un propósito poderoso y glorioso para causar en nosotros toda bendición, la cual ya nos ha sido dada por gracia en Cristo Jesús y mora ya en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional, por tu obra terminada, completa y perfecta. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo en nosotros. Te pedimos, oh Padre, que esa sabiduría, ese deseo y esa voluntad esté desde nuestro interior manifestándose en nuestras vidas para proteger nuestros corazones y solo sembrar palabra, pero no solo que sea exclusiva nuestro corazón para la palabra, pero que tengamos esa diligencia para sembrar más y más y más hasta que todo nuestro corazón sea sembrado con la maravillosa y preciosa palabra incorruptible que proviene de ti, Señor. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios. En Cristo Jesús podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén
Amén.